¿Qué tal, mis queridos hermanos, queridos amigos? Es una alegría nuevamente encontrarnos por este medio para compartir la palabra de Dios. Al final de este video me gustaría dar una explicación, explicar el por qué no estuve subiendo contenido, por qué no estuve conectándome en las reuniones virtuales que considero muy importantes, sin embargo, por algunos problemas no pude estar. Así que al final estaré explicando ese asunto. De mientras, en este momento a mí me gustaría que juntos abramos la palabra de Dios. Por eso se titula así el título de este video, la importancia de estudiar la palabra de Dios. Nosotros sabemos que estamos viviendo en un momento en donde hay mucho engaño en el mundo. Y la gente cree el engaño justamente por no tener el conocimiento bíblico. Por otro lado, también sabemos que en nuestros tiempos la gran mayoría apartará su oído de la verdad. Voluntariamente la gente se aparta del mensaje bíblico para inclinar sus oídos a las fábulas, a mensajes que no contiene la Biblia, que son pronunciados por predicadores, falsos maestros, falsos profetas. La gente no se perderá por no tener acceso a la Biblia, sino por rechazar el mensaje bíblico. Y nosotros hoy vamos a estudiar la palabra de Dios para estar informados y para ver la importancia de la Escritura, de la cual habla muy bien la misma Escritura. La Escritura nos invita a escudriñar, a estudiar la Escritura justamente. Vamos a estudiarlo en la Biblia. En 2 de Timoteo 3, 16, 17 se nos dice: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Aquí se nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios inspiró la Escritura. Dios no la dictó, Dios no la escribió, sino que inspiró a hombres a escribirla. Toda la Escritura. No hay alguna parte en la Biblia que haya sido inspirada por hombres o en donde un hombre haya volcado sus ideas por su propia voluntad, sino que Dios los inspiró a los profetas para que éstos dejaran asentadas estas palabras que hoy estamos estudiando. Toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios no se equivocó en lo que inspiró. Y es nuestro deber buscar en la palabra la verdad para ser salvos. Ustedes recordarán aquel momento en donde los discípulos oyen de la boca de Cristo de que Él moriría y resucitaría en el tercer día. Sin embargo, cuando sucede eso, cuando Jesús muere, ellos quedaron chasqueados porque olvidaron las palabras de Jesús. Y cuando estaban caminando a Emaús, Jesús se les aparece, ellos no se dan cuenta de que es Jesús. Y Jesús les dice lo siguiente, que también es un consejo para nosotros hoy. En Lucas 24, 25 al 27 se nos dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Si tenés ganas de estudiar la Biblia, tenés que saber una cosa. Todos los profetas delante de los ojos de Dios son importantes. Todo lo que los profetas tienen para decirte es mucho más importante. Y toda la Escritura es importante. Jesús la mencionó, Jesús la pronunció. Hoy lamentablemente vas a escuchar consejos de que este libro ya no tenés que estudiar, de que hay libros más importantes. ¿Se dieron cuenta que hay maestros que no salen de los evangelios? No te cuentan la historia del pueblo de Dios. No comienzan desde Moisés. O te dicen que Moisés fue para su tiempo y que las palabras que Dios inspiró en ese tiempo ya no tienen validez hoy. Por otro lado, muchas personas omiten la parte profética de la Biblia. Como no pueden explicarla, prefieren disminuirla y decir que no es importante. Pero vuelvo a repetir, desde el Génesis, desde Moisés, hasta el Apocalipsis, hasta Juan,
Toda escritura es importante y es inspirada por Dios. Y cuando Jesús comienza a hablar de los profetas, pasa por todos los profetas sin saltearse alguno, porque comienza a mencionarle a los discípulos lo que la Escritura desde Moisés decía sobre él. Ahora, lo importante es el contenido, y el contenido habla de Jesús. Por lo tanto, si yo no estudio el Antiguo Testamento, voy a conocer menos cosas de Jesús. Me pierdo de conocer cosas de Cristo, porque los profetas hablaron de Jesús. Y eso es lo importante. Saber que Jesús es el centro de la Escritura, que mientras más estudio, más lo voy a conocer, más me voy a acercar a Él, más voy a conocer la obra que Cristo está llevando en este momento a la diestra del Padre en el santuario celestial, porque eso es lo que dice la Escritura. Qué importante es estudiar la Escritura y siempre comenzar desde el principio y sabiendo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero vamos a avanzar. En Juan 5:39 se nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nuevamente el consejo bíblico es escudriñar. No solo estudiar en ese momento que me levanto para tener una mini reflexión, no solo como un devocional, sino escudriñarla, separar tiempo para estudiar la Biblia. No solo en el tiempo que me sobra, separar tiempo en donde sé que tengo otras cosas que hacer, pero priorizar la Escritura, abrir la palabra de Dios, pedirle al Espíritu Santo entendimiento para comprender, porque saben que sin el Espíritu Santo nuestra mente está cerrada, tenemos un velo, podemos leer, pero yo quiero decirte que no hay que leer la Biblia, hay que estudiar la Biblia, hay que escudriñar la Biblia, no solo leerla, sino profundizar, pensar, reflexionar qué es lo que Dios quiere decirme en este momento. Y la Escritura dice que la Escritura es inspirada por Dios, que Dios inspiró a los profetas y ahora que tenemos que escudriñarla. Porque nosotros pensamos que en ella está la vida eterna y así es. ¿Por qué? Porque la Escritura da testimonio de Jesús. El contenido de la Escritura, desde Moisés hasta el Apocalipsis, es Jesús. Es revelarte la obra de Cristo, es revelarte sus propósitos, su gran amor, lo que Él haría por la humanidad y lo que Él hizo y lo que Él va a hacer todavía. Es por eso que mientras más estudiamos, ¿a quién vamos a conocer? A Jesús, aun si comenzamos desde el Génesis, porque se profetiza un gran conflicto en la historia, pero Cristo sale triunfando. Y Jesús en cierto momento también les diría a los judíos, a los fariseos, lo siguiente. Juan 5:46. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Nuevamente se nos dice que Moisés escribe de Jesús. Y les cito estos versículos para que entendamos que el testimonio de Jesús no solo se encuentra en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sino desde el principio. ¿Por qué a veces no entendemos las parábolas? Porque no estudiamos desde Moisés. ¿Por qué no entendemos quizás que Cristo tenía que ser levantado como la serpiente en el desierto? Porque quizás no hemos estudiado esa historia en los primeros libros de la Biblia. ¿Por qué no entendemos las profecías cuando se nos habla de manera simbólica? Porque quizás no hemos leído los otros libros en los cuales se nos explican los símbolos que aparecen en el Apocalipsis, por ejemplo. ¿Qué es bestia? ¿Qué es mar? ¿Qué son cuernos? Esto aparece en la palabra de Dios explicado en otros textos que quizás los hemos leído muy por encima. Y concluimos con 1 Tesalonicenses 2:13 que se nos dice: así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que le predicamos, la aceptaron no con palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Y quiero finalizar haciendo énfasis en esto. La Escritura es palabra de Dios. Cuando uno lee la Escritura está escuchando la voz de Dios. Dios no se equivoca. Todo lo que Él inspiró es bueno para nosotros, es bueno para nuestra vida espiritual, es nuestro alimento espiritual. Pero estamos viviendo unos tiempos tan peligrosos
que se lee un solo texto de la Biblia y la hora siguiente en la que el predicador da el mensaje son todas ideas del predicador. Se lee un texto de la Biblia y lo demás es todo conclusión, testimonios, historias de sus viajes. Estamos escuchando poco palabra de Dios y mucha palabra de hombres. Y yo quiero amonestarte en este momento a estudiar la Biblia, a exhortarte a tomar ese tiempo que le estás dedicando a otras cosas y dedicarlo al Señor. Y vuelvo a repetir, es mejor sentarse a estudiar la Biblia y escuchar directamente la voz de Dios que sentarse a escuchar hombres y escuchar la voz de Dios procesada por un canal o alimento procesado. Yo escucho predicaciones a veces y me lamento, queridos, y me angustio en el corazón. ¿Saben por qué? Porque muchas veces escucho un texto o ni siquiera escucho textos bíblicos y escucho muchas ideas predicarse, pensamientos, reflexiones emocionales. Es por eso que quiero invitarte, exhortarte, amonestarte a estudiar más la Biblia, a separar más tiempo. No estamos perdiendo tiempo si le dedicamos más tiempo a la Biblia. Estamos ganando experiencias espirituales, batallas de fe. Tenemos que leer la Escritura y ojalá seamos como esa buena tierra de la palabra que recibe la semilla de la verdad y la semilla crece y da frutos y se convierte en un árbol. Ojalá seamos como esa persona. Vamos a hacer una oración para cerrar este momento y pedirle a Dios que nos ayude a comprender la Escritura y nos ayude a recordar que tenemos que dedicarle más tiempo a su palabra. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, entregamos nuestras vidas en tus manos, Señor. Tú nos dejaste tu voz impresa en tu palabra y queremos, Señor, disponer de voluntad para estudiarla, Señor, porque tenemos tiempo y queremos dedicarlos a ti, Señor. Queremos tener la voluntad de abrir la palabra y pasar momentos contigo. Y si hay algo que no entendemos, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderlo. Señor, perdona si hemos perdido mucho tiempo en vanidades, tiempo que podríamos haber dedicado al estudiar tu palabra, pero queremos pedirte que nos recuerdes a través de tu Espíritu Santo a escudriñar tu palabra y allí conocer más a Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, al final había quedado en poder explicarles el motivo por el cual no estuve conectándome, subiendo contenido. Ustedes saben que no solo en este canal subía contenido, sino en los canales de música, donde subía las pistas y no estuve subiendo nada en estos últimos tiempos. En primer lugar, porque la salud de mi hermano había empeorado en estos tiempos. Él tuvo ataques al corazón y yo era el familiar directo que lo podía acompañar, socorrer. Y hemos visitado como 8 hospitales en una semana, llevándolo a urgencias, hospital público, clínicas privadas. Y no se sabía, y hasta el momento no se sabe, la razón de los ataques al corazón que él sufría. Por lo tanto, estuvimos orando y obrando para que él pueda mejorar en su salud y pueda estar bien. Elías tiene un par de años menos que yo, es un joven activo que trabaja en la iglesia y realmente hasta hemos solicitado ayuda económica y muchas personas, gracias a Dios, abrieron su corazón para ofrendar y ayudarnos a hacer los viajes, a pagar los estudios que él necesitaba hacerse. Sin embargo, todavía se desconoce la causa de los ataques al corazón que mi hermano tiene. Entonces es un proceso por el cual Dios nos está pasando como familia y en un proceso que yo entiendo que Dios quiere revelarnos algo y enseñarnos algo, porque todo lo que viene a nuestras vidas comprendemos que todo lo bueno y lo malo tenemos que aceptarlo y saber que es para el bien de nosotros. Así que por más que estamos pasando por una tormenta como familia, entendemos que Dios está guiando todos los procesos y que la salud de mi hermano pronto estará bien para gloria y honra de su nombre. Pero de mientras seguimos solicitando ayuda, por eso dejamos en la descripción de los videos, a través de las redes, los medios por los cuales las personas pueden ayudarnos de la manera económica
para hacer los viajes y los estudios que él necesita. Por otro lado, sumándole a este problema que hemos vivido como familia, mi equipo de grabación se había quemado por completo. Se había apagado y yo dije, no sé qué le sucede, y lo mandé a arreglar, y justamente se habían quemado partes del equipo, y hoy este momento lo estoy separando, cruzando los dedos, pidiéndole a Dios que funcione bien para poder grabar este momento, pero sé que se recalienta, y quizás el que entienda sobre equipo, sobre computadora, entenderá lo que le estoy diciendo. El equipo se recalienta porque le faltan componentes y es difícil utilizarlo de manera continua y todos los días. Pero también estamos orando por eso, y sé que hay muchas personas que están ayudando a que esto se pueda recuperar de manera más fácil. Así que darles gracias por la ayuda, por las oraciones, por haberse preocupado. Me han llegado muchos mensajes, yo sé que no he podido responder todo. Yo les voy contando cómo está la salud de mi hermano, cómo vamos con los equipos. Yo pienso que en breve tendremos los equipos para grabar listos. Pienso que en breve también mi hermano estará bien de salud. Pero por el momento seguimos orando y ver hacia dónde Dios nos está conduciendo. Así que quería dar esta explicación. Gracias por las oraciones. Nos veremos, Dios mediante, en el próximo video, que seguramente estaremos hablando de temas importantes y para nuestros días. Que Dios te bendiga.